papel del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y de lo que vamos a tratar en esta lección es la importancia del Espíritu Santo obrar dentro de nuestros grupos. Porque si no tenemos la obra del Espíritu Santo en el grupo, entonces, más bien tenemos que depender de que el Espíritu Santo obre. Por eso preparamos y creamos el ambiente que preparamos y hacemos todo tipo de preparaciones para antes de la reunión, para permitir que el Espíritu Santo obre y trabaje en las vidas de las personas. La operación del Espíritu Santo tiene una prevaleciente influencia dentro de nuestros grupos. Lo que sucede es que muchas veces pensamos que los dones espirituales deben de obrar en el servicio de celebración el domingo o el viernes o lo que sea, y que solamente personas especiales pueden obrar en los dones espirituales. Pero lo que trata esta lección es que dentro de los grupos dones espirituales obran. ¿Por qué? Porque permitimos que el Espíritu Santo obre en ese grupo. Tenemos que entender que nosotros tenemos limitaciones como líderes, como humanos, como personas, tenemos limitaciones, y las necesidades que hay dentro de nuestros grupos son mucho más grandes que lo que nosotros podemos llevar. Es una carga grande, es responsabilidad grande. Y a veces muchos líderes tienen temor tomar el liderazgo del grupo por temor de esa carga, ¿verdad? No quieren llevar la responsabilidad. Pero nosotros estamos intentando de practicar de una manera diferente, que no dependemos de nosotros mismos, no lo estamos queriendo hacer nosotros mismos. Sí, las necesidades son grandes, sí, la responsabilidad sí es grande, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo sea el que obra dentro del grupo y nos guíe y nos dirige a nosotros como líderes y a nuestros asistentes y discípulos dentro del grupo, y lo que sucede no solamente en la reunión de grupo, sino todo lo que sucede en el grupo, entonces nuestras limitaciones no importan tanto, ¿verdad? Porque nosotros hacemos lo que podemos dentro de esas limitaciones y permitimos que el Espíritu Santo nos lleve y haga el resto. Y nos enseña a nosotros como líderes depender más y más en Dios para hacer su obra sobrenatural por medio de nosotros, y durante las reuniones de grupo, cuando los dones espirituales obran, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y trabaja en las vidas. Nosotros no podemos cambiar a la gente, nosotros no podemos transformar a la gente, pero el Espíritu Santo sí. Los dones del Espíritu Santo hacen posible lo que para nosotros hace posible lo que para nosotros es imposible. Cuando nosotros no podemos, dependemos en los dones del Espíritu Santo, no solamente en nuestras vidas, sino en el resto de las personas en el grupo, para que Dios haga lo imposible. Necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para poder cumplir el propósito, ¿verdad? Para poder cumplir la visión, para poder cumplir el objetivo que tenemos dentro de la reunión y en el resto del grupo. Y no todo lo que sucede entre semana también, ¿verdad? No solamente es la preparación para el día de reunión, sino cuando salimos y tenemos otro tipo de actividades, o todo lo que sucede durante toda la semana en el grupo. Y es por la gracia de Dios que tenemos esos dones para poder ministrar unos a otros. Primero de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y 1 Corintios 12:11 dice, por todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, Dios ha repartido dones, nos ha dado habilidades. En primer lugar, nos ha dado dones, a cada uno de nosotros, o especiales y habilidades especiales,
tenemos la habilidad de hacer ciertas cosas una de las cosas que tenemos que hacer es ministrarla o servir a otros por medio de estos dones, de esas habilidades que tenemos. Y también Dios nos da esos dones sobrenaturales, ¿verdad? Dones del Espíritu, que al mismo tiempo tenemos que usarlos para el beneficio del cuerpo de ese grupo. Que todos los miembros del grupo puedan ser servidos y beneficiados por, por medio de los dones que están siendo que están obrando por medio de nosotros. Los dones espirituales trabajan idealmente en los grupos pequeños. Y esto yo creo que es el concepto más importante que aprender de esta lección. Como mencioné al principio, a veces pensamos que los dones deben de manifestarse en el templo, pero en realidad el lugar ideal para que se manifiesten los dones espirituales es en el grupo, es en la reunión de grupo. ¿Por qué? Porque es un grupo pequeño de personas. Y en el templo no siempre se puede ministrar a todos por medio de dones, ¿verdad? No se manifiestan todos los dones, pero en el grupo hay esa oportunidad que se manifiesten y que ministremos los unos a los otros. Porque hagamos esta pregunta: ¿dónde hizo Jesús la mayoría de los milagros? ¿Dónde hizo Jesús la mayoría de los milagros? No fue en la sinagoga, no fue cuando estaban enseñando a las multitudes, no fue cuando estaba dando el mensaje de las bienaventuranzas en el monte. La mayoría de los milagros los hizo en los hogares, los hizo en las casas, los hizo en las calles. Y por esa razón es que los dones espirituales se manifiestan de mejor manera dentro del grupo. El Espíritu, dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En otras palabras, la reunión de grupo pequeño es el lugar donde, como hemos estado mencionando en lecciones anteriores, como en comunidad, mientras estamos creando esta comunidad, nos reunimos y las necesidades son suplidas, ¿verdad? Pero como dije al principio, por eso tenemos que depender del Espíritu Santo para ello. Depender más y más del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Para ello, ¿no? Por ejemplo, las necesidades de alguna familia es más fácil de ministrar esa necesidad cuando se manifiesta en el grupo, ¿verdad? Y parece que hemos tenido esa idea de, queremos que las necesidades sean suplidas en el templo, en el servicio, cuando idealmente en el grupo se pueden suplir esas necesidades de una mejor manera. Hay una necesidad de una sanidad quizás. A veces durante el servicio de celebración ni cuenta nos damos, ¿verdad? Y a veces llega gente, oren por mi hija que está enferma o algo así, ¿no? Y, bueno, podemos hacer una oración allí, pero el lugar ideal para que los dones del Espíritu Santo obren, para que el Espíritu Santo obre y supla verdaderamente las necesidades, va a ser en su grupo, que estas personas puedan venir y compartir cuáles son esas necesidades. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y con esto comienza Jesús diciendo, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué mejor lugar para dar las buenas nuevas a los pobres que en la reunión de grupo? Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Una vez más, permitimos que el Espíritu Santo obre. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar o a predicar, quiere decir lo mismo, libertad a los cautivos. ¿Verdad? En el grupo, cuando esa necesidad de alguien que tiene
y no necesidad de ser liberado. En el grupo necesitamos depender en el Espíritu Santo que obra en el grupo para dar libertad a esas personas oprimidas y cautivas que necesitan libertad. Cuando dice vista a los ciegos, no necesariamente nos referimos a ciegos físicamente, sino a ciegos espiritualmente también, o mayormente a ciegos espiritualmente. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestros grupos, podemos permitir que esas vistas sean abiertas por medio de nuestros grupos. Es donde podemos, por ejemplo, tenemos aquí, digamos, a Merari como líder y tiene a sus discípulos, pueden mejor ministrar a su grupo, a las personas necesitadas allí en su grupo. Es más fácil saber las necesidades. Son menos personas allí en el grupo y si tiene ella, digamos, 2 discípulos, y tienen 5 otros miembros en el grupo, 5 otras personas en el grupo con necesidades. Piensan que es más fácil que esas 3 personas puedan, y por medio de la dirección del Espíritu Santo puedan ministrar a esas 5, que cuando venimos al templo, y digamos que lleguen 100 personas. De las 100 personas, ¿cuántas personas van a tener una necesidad? Y sí, el Espíritu Santo obra y se manifiesta y celebramos a Jesucristo y en ocasiones hay milagros, pero ¿cuántas necesidades fueron suplidas allí? Y ese es el punto de esta lección, ¿verdad? Que el Espíritu Santo obre dentro del grupo mayormente. A veces nos enfocamos demasiado en que el Espíritu Santo se manifieste en el servicio de celebración. Y la razón que le llamamos servicio de celebración es ¿por qué? Porque queremos celebrar lo que sucedió, cómo el Espíritu Santo obró en la reunión de grupo. O no solamente en la reunión, sino cómo Dios se manifestó y su Espíritu Santo obró por medio de ustedes en su grupo y ministraron a su gente durante la semana. Esos milagros, señales y prodigios que sucedieron durante la semana en su grupo, queremos celebrarnos el día de celebración, ¿verdad? Que para los jóvenes es el viernes, para las familias es el domingo. Queremos celebrar eso. No queremos venir a tratar de suplir las necesidades del domingo, queremos venir a celebrar las necesidades suplidas. Ese es el objetivo en este sistema, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse más y más y obrar más y más por medio de los grupos, idealmente esto es lo que queremos hacer. Por eso lo llevamos, como les dije, lo llamamos servicio de celebración.